está dentro de uno y está siempre con uno. Y Él siempre va a estar hablándonos. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que aprender, que la presencia de Dios va con nosotros a donde nosotros nos movamos. Por eso nosotros cuando vamos a una casa, vamos a un lugar, somos portadores de bendición. ¿Me entiende? Somos portadores de la bendición porque nosotros somos de bendición, porque Dios está en nosotros y con nosotros. Alabado sea Dios. Y una de las cosas que uno lo tiene que escudriñar, mirar, es en la palabra. Porque yo lo aprendí por medio de la palabra. Alabado sea el Señor. Ahí busqué, ¿no es cierto? Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, David era un hombre que estaba siempre en oración. Si nosotros leemos los salmos, porque los salmos son la oración de la expresión del corazón de David hacia Dios. Digamos que los salmos de David y los salmos de los sacerdotes que escribieron también los salmos, porque hay salmos que son de sacerdotes. Entonces, cuando uno mira los salmos y sabemos que esa escritura es una expresión de un individuo, del sentimiento de ese individuo hacia Dios. ¿Entiende? Es como si usted agarrara un cuaderno y se pone a escribir el sentimiento que usted siente por Dios y en Dios. Y David expresaba eso. Los salmistas expresaron eso. El gozo que ellos tenían de estar con Dios y Dios estaba con ellos, así como está con nosotros. Entonces nosotros vemos ahí cosas admirables en los salmos. Algo extraordinario. Una dedicación, el otro día estaba yo hablando por la radio, ¿no es cierto?, en programa a la noche, y cada vez que yo tengo mi momento antes de hablar con el Señor, y Dios me llevó al Salmo 119, en el verso 105, y Él hablaba ahí. No recuerdo quién escribió ese salmo, no fue David, pero expresaba, ¿no es cierto?, lo que él entendía en la palabra. De qué manera él sentía ser guiado por la palabra. Y en el versículo 105 él dice: tu palabra es lumbrera a mi camino. ¿Entiende? Él decía: tu palabra me guía, tu palabra me enseña, tu palabra me lleva a donde yo, o mejor dicho, a donde tú quieres guiarme, por donde yo tengo que caminar. Eso es una expresión de un hombre o de una mujer expresándole a Dios el significado, el valor que para él tenía la palabra. Y es de la manera que Dios nos demanda. Y quiero compartir una porción de la palabra que se encuentra en Segundas de Timoteo, en el capítulo 3, cuando Pablo, el apóstol Pablo, le habla a su discípulo amado, a Timoteo, que le encarece que se conduzca como buen siervo, que se conduzca como fue enseñado, y no solamente que fue enseñado por él, sino también que él conocía ya la palabra, porque se lo había enseñado a su abuela y su madre. ¿Entiende? Él ya conocía la palabra, y él expresa
¿no es cierto?, en esta carta, la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, en segundas de Timoteo, capítulo 3, el verso 14 en adelante, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pablo le escribe a su discípulo, porque Timoteo fue el discípulo de Pablo, fue desde muy joven, muy jovencito, estuvo con Pablo, hasta hizo algunas partes, digamos, evangelísticas, porque él escribe y dice: no, te aparte de lo que se te fue dado, ve y predica, enseña. Entonces, la palabra nos enseña, nos instruye, la palabra nos exhorta también, como dice Pablo, dice, por las cuales puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras es inspirada, dirigida por Dios. Y una de las cosas que cuando uno escudriña la palabra y mira la palabra, ¿no es cierto?, yo digo: Señor, tú nos dejaste las escrituras en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Los mandamientos que el hombre tenía que cumplir, los hijos de Dios tenían que cumplir. Y escudriñando, mirando, mucho lo hemos aprendido. ¿Para qué nos sirve a nosotros seguir las Sagradas Escrituras o las Escrituras que están escritas por la palabra de Dios? ¿Usted se examinó? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué tenemos que ponerla por obra? Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes le temen a la muerte? ¿Cuántos de ustedes tienen temor a la muerte? Muchos dicen: yo no le tengo miedo a la muerte. Pero cuando viene una enfermedad, cuando una enfermedad viene a nuestro cuerpo y nos dicen que es una enfermedad terminal. Por ejemplo, hace 2 años atrás teníamos una pandemia y todos corrían a vacunarse, o mejor dicho, todos corríamos a vacunarnos. ¿Por qué razón corríamos a vacunarnos? Porque teníamos miedo, teníamos temor de pasar por ese proceso. Si una persona tiene cáncer, ¿cuántos corren a los pies de Dios? ¿Cuántos testimonios usted ha escuchado de que Dios sanó sus vidas de cáncer cuando vinieron a sus pies? ¿Cuántos corren a la presencia de Dios cuando están, digamos, sentenciados a padecer una enfermedad terminal? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la muerte. ¿Saben por qué?
Porque todos queremos vivir para siempre. Yo examinando, ¿no es cierto? Mirando, usted va a decir, pero pastor, y sí, ya no tengo más que hacer. Ya he cumplido mi ciclo de trabajo, de trabajar, así que ahora tengo tiempo para descansar y examinarme y examinar en la palabra de Dios. Todo el mundo, todos, sea cristiano o no cristiano, queremos vivir eternamente. Si no, en nuestro país tenemos a una famosa conductora de televisión que tiene muchos años y se ha hecho tanta cirugía que ya no puede hacerse más. ¿Para qué? Para aparentar una juventud que no tiene. ¿Cuántos tratamientos, hombres y mujeres, se hacen tratamiento para no envejecer? ¿Cuánto hacen para no envejecer? Mejor dicho, para no morir. ¿Qué es lo que no hacen? ¿Qué es lo que no dan? Para tener una vida prolongada de muchos años. Digamos que están buscando la fuente de la vida eterna, de nunca envejecer, de nunca morir. ¿O no? Si a usted le dieran cuántos años quisiera vivir, ¿usted cuánto pediría? Yo le dije una vez al Señor, yo quiero vivir hasta los 107 años. Pero no quiero estar postrado ni en una cama, no quiero estar que nadie me tenga que llevar de aquí para allá. Eso lo dije hace mucho, ahora ya acorté, ¿vio? Ya hice más corto el viaje. Porque tenemos ese temor a la muerte. Cristianamente no tenemos que tener temor, porque la muerte es la puerta hacia la eternidad. ¿Usted cree eso? Claro. Usted, al morir, usted tiene se abre la puerta a la eternidad. Ahora el problema es el camino que lo va a llevar a usted a qué eternidad. Y eso está en nosotros, y eso es lo que la palabra nos guía. Es la palabra lo que nos guía a la eternidad con Dios, de donde un día el Señor nos envió a la tierra. Yo hacía referencia, instaba al que me escuchaba, no sé cuántos son los que escuchan el programa, pero digo, si usted no tiene una Biblia, entre en Google y ahí usted busca una Biblia y le van a dar una Biblia, usted le pide capítulo 1 y 2 de Génesis y ahí se lo van a dar. Y usted lee ahí cómo era el hombre cuando Dios lo formó. Era el hombre caminando con Dios y la mujer caminando con Dios. Y caminaban uno al lado del otro. Hablaban con Dios y tenían la vida eterna. Ahí estaba la vida eterna. Por eso buscamos nosotros de vivir eternamente. No queremos envejecer, no queremos estar enfermos. No, nosotros queremos vivir muchos años. ¿Por qué? Porque Dios lo puso dentro de nosotros. Lo grabó, nos hizo a nosotros, nos formó con el propósito y con el deseo de Dios de que nosotros seamos eternos. Tener una vida eterna. Ese era el plan, el deseo de Dios para con nuestras vidas. Para usted, para mí.
Alabado sea Dios. Y por eso peleamos, porque eso está escrito en nuestra alma. Nuestra alma fue preparada para vivir eternamente. ¿Me entiende? Eternamente. Dios puso dentro de nosotros y marcó lo bueno y lo malo desde antes que el hombre pecare. Ya estaba en nosotros. Leyendo, ¿no es cierto?, la historia de José. Y ahí vemos en José cuando es seducido por la mujer de Potifar. Cuando la mujer lo seduce y le pide que se acueste con ella. Y hasta que el momento que la mujer lo, ¿cómo se dice?, lo agarra, como exigiéndole, y él huye. Pero cuando huye, cuando la mujer insiste en que se acostara con ella, él le dice: no, porque pecaré contra mi Dios y contra mi Señor, que me ha puesto sobre su casa. No voy a... Y una de las cosas que miraba, ¿no es cierto?, él le dijo a la mujer, no importó lo que a él le iba a acontecer, la consecuencia de negarse, de pecar, porque él dijo: no pecaré contra mi Dios ni contra mi Señor, que me ha puesto sobre su casa. No deshonraré a mi Dios ni deshonraré a mi Señor, que ha puesto su confianza en mí. Ahora, si usted escudriñó la palabra, todavía los 10 mandamientos Dios no se lo había dado al hombre. No se lo había dado, porque de José a Moisés pasaron 440 años aproximadamente. 440 años para que Dios le diera los 10 mandamientos a su pueblo. Ahora, ¿por qué José dijo: yo no voy a pecar contra Dios, contra Jehová mi Señor, mi Dios? ¿Cómo sabía José que eso era pecado? Porque está puesto en nosotros. Está grabado, Dios lo grabó en cada alma, en cada ser nuestro está. Alabado sea Dios. Por eso yo siempre digo, cuando usted no conocía a Dios, ¿por qué no robaba? ¿Por qué cuando, si alguno robaba, o sabía usted que el robar era pecado? Si el mentir era pecado, si el adulterar era pecado, usted haga cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios, y cualquier persona que no conoce a Dios lo va a marcar a usted que usted es un pecador, porque está dentro de nosotros. Y la palabra de Dios, la palabra, es como reafirmar lo que Dios puso dentro de nosotros, del deseo de Dios de que nosotros teníamos que ser íntegros para Él. Alabado sea el Señor. Por eso la palabra nos enseña, nos instruye, nos exhorta, nos reafirma lo que nosotros tenemos que hacer para poder vivir eternamente con Dios. Ahora, el que no recibe a Dios, ¿vive eternamente? Sí. ¿Dónde?
en el lago que les fue preparado para los desobedientes, de los que no aceptaron a Jesucristo como su Señor. Jesucristo dijo que al no aceptarlo a Él, ya estaban condenados. ¿Y a dónde van? Según en Apocalipsis dice que van al lago de fuego y azufre eternamente. Así que pasando 100 años, siempre digo 100 años, el peregrinar sobre esta vida, sobre esta tierra, de un camino que tomemos o otro camino que tomemos, vamos a vivir eternamente. Pero yo quiero vivir en el camino que me lleva al cielo. Yo quiero vivir del camino que me lleva a la presencia de mi Padre, al lugar donde Jesucristo fue a preparar morada para mí. Ahí quiero ir. Y para ir a ese lugar tengo que tomar el camino que marcó Jesucristo. Ese es el camino que yo tengo que seguir. Porque ese camino de que marcó Jesucristo, es el camino angosto de la puerta estrecha. Pero el otro camino que tiene la puerta ancha y espacioso su caminar, ese lleva al lago de fuego y azufre. Entonces, para que yo pueda entender bien el propósito de Dios y el deseo de Dios, tengo que ir a las Sagradas Escrituras, que es inspirada ¿por quién? Por Dios. No fue inspirada por ningún hombre, fue inspirada por Dios. Pablo le dice a Timoteo, mira las Escrituras que fueron inspiradas por Dios. Pablo le está advirtiendo a Timoteo de los tiempos que estamos viviendo. Esto fue casi 2000 años fue escrita esta palabra. Pero este es el tiempo final. Este es el último tiempo. Porque la única señal que nunca se hizo, o mejor dicho, que es la señal clave de que estamos en el último tiempo, en los últimos tiempos, como marca las Sagradas Escrituras, es el acortamiento de los tiempos, o mejor del tiempo, el acortamiento del día que vivimos por causa de los santos, dice la palabra. ¿Entiende? Guerra siempre hubo, pestilencia siempre hubo, hambre también hubo siempre, terremotos siempre hubo, pero en estos tiempos, digamos, 100 años de 100 años hacia este lugar, hasta este tiempo, han ocurrido grandes terremotos como nunca antes se han visto. Ha habido tsunamis como nunca se han visto, guerra como nunca se han visto, destrucciones por las guerras, primera, segunda guerra. Pero nunca hubo que los tiempos se acortaran. Científicamente, el día que hoy vivimos no se vive 24 horas como se vivía hace 80 años atrás. Científicamente estamos viviendo hoy 18 horas. Se acortaron 6 días. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo creo y lo puedo ver. Y al más incrédulo también lo ve. Y esa es una de las últimas señales que el Señor dijo que iban a acontecer en los últimos tiempos. Segunda señal, que se iba a despertar
en todos los seres vivientes sobre la faz de la tierra el hambre, la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Hoy, gracias a la tecnología, a los evangelistas, gracias a todo el mundo conocen la palabra de Dios. Y esa también era una señal. Y que se iban a levantar hombres amadores, que iban hombres amadores de sí mismos, que iban a enseñar según su concupiscencia. Traducido al castellano, conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, conforme a su voluntad y no a la de Dios. Se iban a levantar muchos hombres para predicar un evangelio liviano, falso, engañoso. Por eso, la iglesia de este tiempo, que seríamos nosotros, ustedes, yo y todos los cristianos que estamos sobre la faz de la tierra en este tiempo, tenemos que buscar más a Dios que antes. Nosotros tenemos que buscar a Dios para que el Espíritu Santo despierte o reparta los ministerios, los dones y los talentos que Dios da. Porque este es el tiempo que la iglesia se tiene que edificar grandemente para poder que las almas sean salvas. Y para eso, la iglesia, la congregación, el cuerpo de Cristo que nosotros formamos sobre la faz de la tierra, tiene que buscar los dones y talentos, principalmente los ministerios. Se tienen que levantar hombres y mujeres, profetas. Se tienen que levantar hombres y mujeres, pastores. Se tienen que levantar hombres y mujeres, maestros. Se tienen que levantar hombres y mujeres evangelísticas. Se tienen que levantar hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo dé un don, el don de discernimiento de espíritu, el don de discernimiento de lengua, el don de interpretación de lengua. ¿Me entiende? Y Dios nos ha llamado a nosotros. Me llamó a mí y lo llamó a usted. A usted, que se cree insignificante, que se cree que Dios no lo va a poder usar, que se cree que no sé cuántas cosas, que usted que dice que no tiene tiempo, que usted que dice que no entiende. Mire, hermano y hermana, Dios sabe todas las cosas. Dios conoce ayer, el hoy, pero también conoce el mañana. Yo conozco el de ayer, porque lo viví ayer. Conozco hasta ahora que son las 9:30 de la noche. De aquí en adelante ya no lo sé y mañana menos. ¿Me entiende? Entonces, si a ti Dios te llamó, es porque Él tiene algo grande para ti. Tiene algo
extraordinario para ti. Él tiene algo que va a hacer temblar los cimientos del infierno contigo. Porque eso lo dice la palabra. Para eso hemos sido llamados. Ahora, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a darle su tiempo a Dios? Y yo no tengo tiempo. Mira, mi hermano. 40 años de cristiano tengo. Si alguien que me movió el piso fue Dios. ¿Desobedecí a Dios? Sí, muchas veces. Muchas veces yo desobedecí a Dios. Pero muchas veces Dios me zamarrió. Muchas veces tuve que de madrugada bajarme de mi cama y ponerme a orar y a llorar en la presencia de Dios. Porque era la única manera que Dios enderezaba mi camino en mi desobediencia. Dios me mostró cosas que me iba a dar, pero no por no buscarle, por hacer oídos sordos, por decirle a Dios: hoy tengo miedo, Señor, ¿qué van a decir de mí? Dios no se va a parar su obra, y lo que Dios tenía para ti se lo va a dar a otro. Se lo da a otro. ¿Por qué? Porque Dios necesita hombres y mujeres que se pongan en sus manos, buscándole en toda hora y en todo momento, teniendo con Dios un caminar en unidad con Él. Caminar con Dios, sea en tu trabajo, sea cuando vas al supermercado, seas cuando acompañas a tu hijo al colegio, seas cuando estés sentado, seas cuando estés, habla con Dios. Caminas, habla con Dios. Vas a un lugar que tienes que hacer un trámite, habla con Dios. Porque Él es tu compañero, Él es nuestro compañero. Por eso Él dijo, Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y dónde está Jesucristo que no lo veo? En el Espíritu Santo. Está con el Espíritu Santo, está con el Padre. Por eso es la Trinidad divina. Y está en nosotros. Alabado sea su nombre. Porque Dios está en nosotros. ¿Cuánto entienden esa palabra? Me cuesta, bueno, no voy a juzgarlo, pero Dios está contigo. Dios está dentro de ti. Y Dios quiere que tú entiendas que Él está dentro de ti. Entonces, así como caminaba con Adán y Eva, está caminando contigo. Está caminando en el camino que marcó Jesucristo, pero no porque Él lo necesite, sino para acompañarte, para darte la fuerza, para darte la sabiduría, para cuando tú estés débil, cuando tú estés enfermo, cuando tú estés desanimado, cuando todo el diablo te ha hecho el día imposible. Entonces Dios está contigo, como está conmigo.
Entiéndalo, hermano. Entiéndalo, mi hermana. Dios está conmigo, está dentro de mí, si está el Espíritu Santo en mí. Porque es el Espíritu Santo de Dios. De Dios, no de ningún hombre, sino el Espíritu Santo de Dios, el Dios que formó el universo, el Dios que formó los lagos, el Dios que formó los océanos, el Dios que formó todo lo que nuestros ojos ven. Y es el mismo Dios que estaba en Jesucristo cuando caminaba sobre la faz de la tierra, que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, levantaba a los paralíticos, le devolvía la vista a los ciegos y escuchaban los sordos, que multiplicaba los panes y los peces, que detenía las grandes tormentas, que dividía el agua cuando entraba en él, que caminaba sobre las aguas. Ese Espíritu que tenía Jesucristo es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Pero a veces nosotros no entendemos y tenemos miedo. Le tenemos miedo a Satanás. Porque le tenemos miedo. A veces alabamos más al diablo que a Dios. Le damos más gloria al enemigo que a Dios, hermanos. Porque el diablo hoy me puso que me mordió el perro. El diablo me hizo que se me quemara el televisor. El diablo hizo que me cortaran la luz. El diablo hizo y el diablo hizo y el diablo hizo. Y le estamos dando gloria al diablo porque el diablo, ¿qué va a hacer? Siempre nos va a dar tropiezo. Siempre nos va a dar la vida, nos va a hacer la vida imposible. ¿Para qué? Para que tú te enojes, para que tú te desanimes, para que te tribules. La palabra dice, el Señor dice, todos los días van a estar atribulados, pero todos los días yo voy a estar con ustedes. Porque la tribulación te da paciencia, la tribulación te da crecimiento, la tribulación te da fe. Por eso Dios nos mete en tribulación. ¿Cuánto le gusta eso? Ya terminaron, amén. Gloria a Dios. Sí. ¿Cuánto quieren tener fe? A ver. Una fe que para mover montaña. Si Dios te dice, lárgate de ese edificio, ¿te largarías? La palabra dice que Él va a enviar a sus ángeles. ¿Te largarías? No lo hagas porque estás tentando a tu Dios. Pero si tienes una enfermedad en tu casa, repréndelo en el nombre de Jesucristo. Esa enfermedad se tiene que ir. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Si estás en pobreza, reprende a la pobreza. ¿Por qué? Porque Jesucristo es sobre todo nombre, es sobre la pobreza. ¿Usamos el nombre de Jesucristo o lloramos? Cuando oramos, ¿cómo le decimos al Señor? ¡Ay, Señor! Quítame este problema. ¿Cuánto le dice al Señor que le quite el problema? A nadie le dice. ¿O cuánto le dice, Señor, ayúdame? ¿Cuánto le piden ayuda al Señor? Dice la palabra que Él nos dio autoridad sobre todas las cosas. Y cuando dijo sobre todas las cosas, no dio nombre de ninguna. Sobre todas las cosas. ¿Qué tenía Jesucristo? ¿Tenía poder o autoridad? ¿Qué tenía? Autoridad y poder. Pero tenía más autoridad que poder. Poder es cuando Él hizo multiplicación de los panes y los peces. Poder es cuando Él caminó sobre el mar. Poder tenía cuando resucitó a Lázaro.
pero con autoridad lo reprendió a la muerte y le dijo a la vida que volviera a Lázaro. Cuando el endemoniado gadareno se presentó delante de él, él no hizo milagro. Él tomó la autoridad que su padre le había dado. Reprendió a los espíritus. Le dijo primero, le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión. Te ordeno que salgas de ese hombre. Y entonces los demonios, ¿qué dijeron? ¿Nos deja entrar a los chanchos que están allá? Vayan. Tenía autoridad. Cuando paró la tormenta, que estaba él durmiendo y el barco se movía de aquí para allá, ¿qué hizo el Señor? Se paró y le dijo que haya bonanza. Y el viento y el mar se calmó. ¿Qué había? Autoridad. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Él, todo se sujeta, se somete. Entonces nosotros tenemos que tomar todo eso lo que nos dio Jesucristo. Nosotros tenemos que tomar todo lo que nos dio Jesucristo. ¿Hay un hijo rebelde? Reprendo con autoridad todos esos espíritus que tiene mi hijo. Y pastor, pero mi hijo no me escucha. No le hables más. No te va a escuchar. Mi esposa no me escucha, no me obedece. No le digas más nada. Mi esposo no quiere venir a la iglesia, no le digas más nada. Déjalo. Pero tú vas a los pies del Señor. Tú vas a los pies del Señor. Y en oración, cuando el Espíritu Santo está sobre ti, empiezas a ordenarle. Espíritu de rebeldía que estás en mi esposa, te ordeno que salgas de ella. Así hacía mi esposa. Yo dejaba la cama y ella enseguida. Mi amor, ¿estás tendiendo la cama? No, la estoy ministrando. Estoy ministrando. A mi hijo le ministraba. A mis hijas las ministraba. Pero su cama. Ministraba su ropa. El más sinvergüenza era mi hijo, que andaba por Egipto. Pero cuando venía, te reprendo espíritu de borrachera, espíritu de no sé tantos espíritus que le reprendía. Hasta que Dios hizo la obra en él. ¿Quién no le habló a mi hijo cuando iba a mi casa? Pastores. ¿Cuántos pastores fueron a mi casa y le hablaban a mi hijo? Y mi hijo, sí. Se iban los pastores así, pero un día vino de acá. Dios lo trajo. ¿Y le toca pulir todavía? Sí, tiene que pulir, como tiene que pulir en él, como tiene que pulir en mí, como tiene que pulir sobre cada uno de nosotros. Porque la palabra nos enseña. Porque la palabra, como así le escribía Pablo a Timoteo, la palabra es para nosotros. Es la palabra que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántos quieren ir a la vida eterna? Bueno, vayan, dígale a Mirta Alegrado dónde está la fuente de vida. Vaya y dígale, señora Mirta, no busque más cirugía porque se va a morir y la vejez no la va a parar y a la muerte menos, porque fue un mandamiento de Dios. Pero Dios tiene la fuente de vida. Y es que usted se arrepienta de todos sus pecados y empiece a santificar su vida para entrar al reino de los cielos, donde está la fuente de vida eterna. Donde ahí no hay enfermedad, donde no hay vejez, donde no hay marido, ni esposo, ni esposa, ni hijo. No hay nada, gloria a Dios. Ahora, el aplauso es ¿por qué? ¿Porque no hay esposa? ¿O porque no hay esposo? ¿Porque Dios lo va a librar? Allí se terminaron nuestros problemas
por un tiempo. Póngase sobre sus pies y le damos gracias al Señor por su palabra. Padre, tu palabra que es lumbrera a nuestro caminar, tu palabra que es la fuente de vida, tu palabra que nos enseña tus maravillas, tu palabra que nos da la fe, tu palabra que nos exhorta para corregir nuestro caminar, tu palabra que tú cumpliste, Señor Jesucristo, y por ella podemos entrar a la presencia de nuestro Padre por medio de ti. Porque tú venciste a la muerte, Señor. Y la palabra decía, el que pecare morirá. Y tú no pecaste, Señor, y tú venciste a la muerte y al pecado y libraste nuestra alma de la condenación. Gracias, mi Señor Jesucristo. Ahora, Dios mío, que ese Espíritu Santo que está dentro nuestro redarguya en nuestros corazones, que trabaje en nuestros corazones, para que podamos entender que tenemos que ser hombres a tu servicio, mujeres a tu servicio, con los dones, con los talentos, Señor, con lo que tú has dispuesto sobre nuestras vidas. Señor, te alabamos y honramos tu gloria y tu grandeza, pero ayúdanos a entender cada día más todavía, que podamos retener esa palabra, Señor, que podamos ponerla por obra, Señor, a esa palabra, Señor, reprendiendo al enemigo, porque tú nos diste la autoridad, porque tú nos enseñaste de qué manera, en qué nombre tenemos que, el diablo tiene que retroceder, que es sobre tu nombre, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Todo se ha de hacer en tu nombre, para que tu nombre sea exaltado y tu nombre sea honrado por siempre en medio de tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida grandemente.